con ustedes. Ruego al Señor en esta mañana que pueda ser un instrumento de Dios para poder llevar su palabra sin temor, que podamos conocer y entender su naturaleza. Es importante tener un conocimiento verdadero de Dios, de aquel Dios verdadero. ¿Por qué es importante? Jesús lo dijo, que el conocimiento, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú enviaste, Jesucristo. Es decir, la vida eterna, nuestra vida eterna está en el conocimiento de nuestro Dios y de su Hijo Jesucristo. Y hoy vamos a tratar de entender o conocer parte de la naturaleza de nuestro Dios. Quiero que prestemos atención a cada detalle, cada cosa de la Escritura, que así como el sacrificio que Dios demanda, dice que son sacrificios de alabanza, dice que mejor que los sacrificios es el prestar atención. Así que les ruego al Señor y a ustedes, hermanos, que en esta mañana prestemos atención a lo que Dios pueda hablarnos y pueda decir a nuestros corazones. El tema que vamos a hablar hoy es acerca de... voy a leer un versículo en 1 Corintios 5, 7. Dice así la Escritura, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Voy a hablar un poco sobre la Pascua, pero antes de eso, quería hablarles sobre qué sucedió, detalle a detalle. Quiero hablarles sobre lo que pasó en la Pascua, qué significa eso para nuestras vidas. Sabemos que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, lo cual es Cristo, el cumplimiento perfecto de todo lo que estaba escrito. Como dice Cristo, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Y vamos a hablar sobre dos cosas que sucedieron. Dos cosas que caracterizan la naturaleza de nuestro Dios. Es la misericordia y el juicio. Dos cosas que no podemos separarlas. El mostrar a un Dios totalmente amoroso, lleno de misericordia, mi amigo siempre fiel que entiende todo lo que a mí me pasa. Eso es verdad. Pero separado de aquel Dios que no tendrá por inocente al culpable, sino que dará a cada quien según se merece, es creer en un Dios falso si separamos. Si solamente hablamos de un Dios de juicio, no estamos predicando al Dios verdadero. Y si solo hablamos de un Dios amoroso y de pura misericordia, tampoco estaríamos predicando un Dios verdadero. Ahora bien, yo pregunto esto: ¿son ideas mías esto que estoy expresando o la Escritura nos enseña que esto es ciertamente así? Vamos a ver qué dice la Escritura desde el principio, en Génesis, capítulo 3. Vemos la desobediencia de Adán y Eva. Ellos desobedecen y por causa de su desobediencia son expulsados del huerto del Edén para que no comiesen del árbol de la vida. Es decir, para que no vivan eternamente en esa condición pecaminosa. Dice que Dios puso querubines y una espada que se revolvía por todos lados para que ellos no pudieran regresar al huerto del Edén. Ese es el juicio de Dios. Pero dice que antes de expulsarlos, Él los vistió, cubrió su desnudez con pieles de animales. Es decir, hubo un sacrificio para cubrir su vergüenza antes de ser expulsados del huerto. Vemos la misericordia cuando Dios los viste y vemos el juicio cuando los expulsa del huerto del Edén. Si vamos un poquito más adelante, en Génesis 19, vemos cómo la historia de Lot, que probablemente ustedes la conocen.
Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra y Dios iba a destruir esas ciudades porque habían llegado a su tope de maldad, a lo máximo, a su clímax de maldad. Dios estaba dispuesto a destruir. El juicio de Dios estaba sobre esas naciones para ser destruidas. Pero Dios envió a su ángel para librar a Lot. ¿Qué vemos aquí? El juicio de Dios sobre estas naciones pecadoras, pero la misericordia de Dios para salvar a Lot y a sus hijos. Y me gusta la parte cuando dice que Lot está huyendo, está saliendo y se detiene. Y dice que el ángel lo tomó de la mano y lo sacó apresuradamente. Dice, y la palabra que me gusta es, según la misericordia de Jehová. En medio del juicio de Dios está su misericordia en todo tiempo. Ahora veamos otro. Vemos la historia del diluvio. Dios iba a raer de toda la faz de la tierra a los hombres. Pero sin embargo guardó una familia. A Noé, a su esposa y a sus hijos con sus esposas. Y los guardó en un arca. Y cuando el juicio de Dios vino sobre la tierra y las aguas fueron derramadas, la misericordia de Dios se mostró porque los guardó dentro de un arca. Misericordia y juicio. Moisés, Éxodo 34, le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Quiero conocerte, Señor. Quiero verte, le dice Moisés. Y Dios le dice, ningún hombre puede ver mi rostro y luego permanecer vivo. Entonces le dice, pero haré algo contigo. Te esconderé en una peña y te cubriré y pasaré y verás mis espaldas solamente. Y dice que puso Dios a Moisés en una peña y el Señor pasó y él pudo ver sus espaldas y el ángel del Señor proclamó estas palabras diciendo, miren, Jehová, Jehová, dice, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares o a 1000 generaciones, que perdona la maldad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando Moisés oyó esto, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios se le manifestó que Él era Dios 1000 veces, hasta 1000 generaciones misericordioso, pero que no tendría por inocente al culpable, sino que lo castigaría hasta la 3ª, 4ª generación. Misericordia y juicio, juntos, inseparables. Ahora bien, Hebreos 12:29, mire cómo dice, porque nuestro Dios, creo que lo conocemos todos, es fuego consumidor. Mientras que Juan dice en su carta que Dios es amor, en Hebreos leemos que Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Misericordia y juicio juntamente, inseparables. Y si hay algo que me llama a mí la atención, ¿han ustedes oído hablar sobre el arca del tabernáculo? ¿Sí? Era una caja de madera recubierta totalmente de oro, la cual tenía una tapa encima llamada el propiciatorio, una tapa de oro. Y encima de la tapa habían 2 querubines, uno enfrente de otro, mirando hacia el propiciatorio. Esa estaba dentro del templo, en el lugar santísimo. Y una vez por año el sumo sacerdote entraba y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, donde los querubines estaban uno frente a otro, mirando hacia ahí. Ellos veían la sangre. Debajo de esa tapa, dentro del arca, estaban las tablas de la ley. ¿Qué significa esto, hermano? Las demandas de la ley estaban allí y los querubines que se encargan de ejecutar el juicio de Dios no podían ejecutarlo porque había algo que impedía que ellos vieran las demandas de la ley, que era el propiciatorio.
En el hebreo esa palabra es kafar, que es cubrir, esa cobertura. Juan lo dijo, Cristo es la cobertura o la proposición por nuestros pecados. Lo que impide que el juicio de Dios venga sobre nuestras vidas es Cristo Jesús. Pero hay algo interesante allí, hermanos, en esa arca, cuando Él la mandó a construir. Un detalle que me llama la atención, que dice, cuando hagas el propiciatorio, o sea, la cubierta, el kafar, y pongas los querubines encima, de una sola pieza la harás. ¿Qué significa esto, hermanos? De una sola pieza, la misericordia de Dios, el propiciatorio, y los querubines, el juicio. Misericordia y juicio de una sola pieza. Hay cosas de Dios que son inseparables, que no podemos añadirles. Están juntas, como aquel manto que tenía nuestro Señor. ¿Recuerdan cuando estaba siendo crucificado? Tenía una túnica de una sola pieza, demostrando que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y no se puede dividir ese sumo sacerdocio. Él es el único y verdadero gran sumo sacerdote. Ahora bien, por último quiero que lleguemos al libro de Apocalipsis, antes de que empecemos la enseñanza. Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué dice capítulo 6 de Apocalipsis? Vemos el juicio de Dios sobre la tierra. Los 7 años de la gran tribulación. Y cuando abre el 6º sello, dice así que hubo un gran terremoto y vino a haber destrucción total en la tierra. Y dice que los reyes de la tierra, los grandes, ricos, capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono, dice, y de la ira del Cordero. Aquí vemos el juicio de Dios sobre la tierra. Y miren lo que dicen ellos. Porque el gran día de su ira ha llegado. O sea, el juicio ha llegado. Pero, dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, la pregunta es, ¿quién podrá escapar del juicio de Dios? ¿Hay misericordia en medio del juicio? Lo acabamos de ver. Cuando empezamos a leer el capítulo siguiente, el capítulo 7, esto está en el 6, cuando ellos dicen, caed sobre nosotros a los montes y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Inmediatamente vemos la misericordia de Dios. Dice que en esa época van a ser salvados una gran multitud que no se puede contar. Lea conmigo en el capítulo 7, 10, mire cómo dice, sí, 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Los mismos que habían visto el trono y la ira del Cordero, pero en ese mismo momento vemos una gran multitud que es salvada. La misericordia y el juicio son inseparables, hermano. Y el relato que vamos a hablar esta mañana es acerca de la Pascua. Está en Éxodo capítulo 12. Y vamos a ver lo mismo. La misericordia de nuestro Dios y el juicio. Así que venga conmigo al capítulo 12 de Éxodo. Éxodo capítulo 12 es la Pascua. 12:1. ¿Sí lo tienen? Los que tienen Biblia, los que pueden, o los que tengan en su teléfono pueden verlo. ¿Estamos listos? Ok. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año.
Era el séptimo mes. Dios estaba cambiando de pronto el tiempo. Dios no cambia, es inmutable, pero Daniel lo expresa de esta manera. Él muda tiempos y las edades. Él cambia las cosas como Él quiere. Este era el mes séptimo y desde ese momento había un cambio. Iba a ser el mes primero, un nuevo principio. ¿Por qué? Porque era el momento en que Dios iba a libertarlos totalmente de la esclavitud que vivía el pueblo de Israel en Egipto. Y quería marcar un hito, tal como lo marcó con nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí. Su entrada fue tan grande en la tierra que marcó un hito para medirle los tiempos antes de Cristo y después de Cristo. No ha habido acontecimiento más grande en esta tierra para poder marcar los tiempos, sino la entrada a este mundo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y así le dijo que empezaría su nuevo año a partir de esta fecha, a partir de su liberación. Recuerden que ellos eran esclavos en Egipto. Ellos hacían ladrillos, estaban construyendo las pirámides posiblemente. Faraón los tenía oprimidos, pero Dios decidió rescatarlos. Se acordó de ellos, de sus promesas hechas a Abraham, y era el momento de la liberación de ellos. Ya habían pasado muchos juicios para la nación de Egipto, pero faltaba una, la última que Dios le había dicho: con esta Faraón os dejará libres. Yo mataré a todo primogénito de la casa de Egipto, tanto de sus familias, desde Faraón, el pueblo normal, y también sus bestias, sus ganados, todo primogénito moriría. Ese era el último juicio de Dios para la liberación de su pueblo. Ahora bien, miren cómo dice así: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según sus familias de los padres, y un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre harás la cuenta sobre el cordero. Tenían que separar un cordero a los 10 días. Era necesario que haya un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La liberación, recuerden que esta Pascua o esta celebración es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, y tenía que escoger un cordero sin defecto, como dice la Escritura, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el animal será sin defecto. Si leemos Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pedro lo expresa de esta manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin defecto tenía que ser tomado a los 10 días y separarlo por 4 días. Así nuestro Señor fue separado con un solo propósito: santificado para ser sacrificado por nuestra culpa, por nuestros pecados. Ahora bien, continuemos. Luego dice: lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Es decir, a las 3 de la tarde, que fue la hora en que murió nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero Pascual, como leímos ahorita al principio. Ahora bien, dice así: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Qué significa inmolar, hermanos? Desangrarlo, degollarlo, cortarlo, hasta que se desangre. Una muerte hasta desangrarlo, que pierda toda su sangre. Eso significa inmolarlo.
Cuando Juan ve en el Apocalipsis, dice que vio un cordero como inmolado. Mire, lo voy a leer, dice así. Y vino y tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado en el trono, dice. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Un cordero inmolado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en los que han de comer. Es decir, el pueblo de Israel tenía que agarrar la sangre de estos corderos que tenía que sacrificarlo y untarla o salpicarla entre los postes de las casas y en el umbral, en la parte de arriba, en el dintel y los postes, excepto en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué piensan, hermanos, que solamente era en los postes y en la parte de arriba? Hebreos lo expresa de esta manera, miren cómo lo dice. Dice que, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? La sangre de Cristo no puede ser pisoteada. Por esa razón estaba en los dintel, en los postes y en el dintel. El sello era esto y la orden era esta, que dice que el ángel del Señor pasaría y mataría a todo primogénito, pero donde viera la sangre, esa casa donde estuviera la sangre no tendría muerte de su primogénito. Es decir, sería excluido del juicio de Dios. No había ninguna diferencia entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel, excepto la sangre que estaba en los dinteles de sus puertas. Eso lo eximía, lo libraba del juicio de Dios. Ahora bien, dice así: tomarán la sangre y la pondrán en los postes. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Tendría que comer todo el cordero, hermanos, sacrificado totalmente. No podían, dice, que cocerlo en agua ni comerlo crudo. Tenían que comerlo completo, asado totalmente, con sus patas y sus entrañas. ¿Qué significa esto, hermanos? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue completo, un sacrificio total. No hacía falta añadirle más. Pero si tenemos que comer de esto, de ese sacrificio, tenemos que comerlo completo. Es decir, tenemos que aceptar al Cristo humano, pero también al Cristo divino. Al Cristo exaltado, pero también al Cristo humillado. Al Cristo rico, pero también al Cristo pobre. Al Maestro, al Salvador. Todo, no por partes, como ciertas religiones lo dicen. Que dicen, bueno, sí, él fue un gran maestro, fue un gran profeta, fue un gran hombre de grandes pensamientos. No, completo, nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador, Jesucristo. Amén. Ok, entonces, ahora otra cosa, esto se comía hermanos, con panes sin levadura. ¿Qué creen que pueda significar esto de la levadura? Lo mismo que dice la primera parte que leímos en 1 Corintios cuando dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Era una ordenanza, tenía que comerse con panes sin levadura. Y Jesús les hace cierta exhortación a sus discípulos diciéndoles: guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos no entendían cuando le decía estas cosas. Así que voy a explicarles algo acerca de la levadura. Cuando vamos al capítulo 13 de Mateo, hay 3 parábolas
que dicen lo mismo, pero en diferentes formas. Dice, la primera parte de esta, dice que se llama la parábola del trigo y la cizaña. Dice que en el campo un hombre siembra tierra buena, el trigo, y viene alguien, un enemigo, y siembra en ella cizaña. Y ambos crecen juntos, y es necesario que después al final del siglo, dice, se separe la cizaña a un lado para que sea quemada, y el trigo sea guardado en los graneros. Eso representa, dice, la intervención de Satanás, de sus hijos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y luego dice, ¿a qué compararé? Lo haré semejante, dice, es a un árbol que crece, a una semilla de mostaza que cuando crece es un árbol grande y las aves del cielo hacen nido en ellas. Las aves del cielo siempre han representado las huestes malignas que se introducen dentro del pueblo de Dios para atraer, para confundir, para engañar, para robar la palabra de Dios. Como dice que la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la llevaron. Esa es la obra de Satanás. Impedir que la semilla de Dios haga fruto, crezca en nuestros corazones. Y por último hay una parábola que dice que la compararé, dice, a una mujer que escondió levadura en una masa de trigo y luego leudó toda la masa. Esa es la falsa doctrina y la hipocresía, que es que Satanás se ha encargado de introducir dentro del pueblo de Dios. Eso es lo que le voy a leer aquí. Dice así la Escritura en cuanto a la levadura. En Lucas 12 dice, entonces en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Si de algo tenemos que cuidarnos, hermanos, es de aparentar ser cristianos. Lo que hacían los fariseos, querían ser vistos como personas religiosas. Ellos cuando ayunaban, se ponían su cara así triste, no se lavaban, con el propósito de que digan, oh, qué hombre tan espiritual. La verdad es que, y hacían oraciones, dice, se paraban en las plazas para que todo el mundo los viera. Dios no tenía nada que ver con ellos. El Señor estaba molesto con ellos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Pero luego le dice en Marcos, me gusta también esta parte porque dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos para destruirle. Es decir, se unieron los fariseos y los de Herodes. Dice que él les mandó diciendo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Aquí vemos unidos dos tipos de levadura, la de los herodianos y la de los fariseos. La hipocresía, la falsa religión, unida con ¿quién? ¿Quiénes eran los herodianos? Eran el poder político que estaba en aquel tiempo. Herodes era el rey y los herodianos eran el poder político, unido con el poder religioso para tratar de destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en estos tiempos, hermano. ¿Qué vemos en estos tiempos? Hermano, el poder político cuando se une con la religión, no esperemos la salvación venga de regímenes políticos. No viene. Eso trae corrupción. Hay un ejemplo claro, nosotros en 1 Samuel, cuando dice que se une el ejército, el poder político de Israel para luchar contra los filisteos y traen a los levitas que tenían el arca para que puedan luchar y derrotar a los filisteos. ¿Y qué pasó de esta unión, hermanos? ¿Qué pasó de esta unión del poder político y el poder religioso? Dice que el arca del Señor fue secuestrada. La verdad de Dios es secuestrada cuando se une el poder religioso con el poder político.
No esperemos nada de estos gobernantes. Nuestro reino, hermanos, de aquí, nuestro reino, el que esperamos, no es de este mundo. Nuestra salvación no viene de los hombres, no viene de gobiernos que puedan decir buenos o malos. Ningún gobierno es bueno. El único gobierno bueno que viene es el de nuestro Señor Jesucristo, y es un reino eterno y para siempre. Amén. Ninguna de cosa de él comeréis cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ni dejaréis de él para mañana. ¿Recuerdan en la cruz, hermanos? ¿Sí recuerdan cuando él estaba en la cruz? Bajadlo, dice, no lo dejéis para el día siguiente. No dejaréis de él para la mañana. Ese es un cumplimiento fiel de que él es nuestro Cordero Pascual. Y lo comeréis así, de esta manera. Había una forma de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Cómo teníamos que comerlo? Ceñidos vuestros lomos, es decir, vestidos, calzados vuestros pies, listos para salir, listos para huir de qué, hermanos? Del juicio de Dios que venía sobre ellos. Así debemos estar nosotros, hermanos. La misericordia de Dios está al alcance nuestro. Está en Cristo Jesús. El juicio viene para este mundo y la única manera que podamos alcanzar esto es ir apresuradamente y comer del Cordero Pascual, que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos libra de la ira de Dios que viene sobre este mundo. Así que si usted no ha ido aún y ha comido de ese Cordero Pascual, no ha aceptado ese sacrificio, no ha untado las puertas de su casa con la sangre de Jesucristo, el juicio de Dios está cerca de usted. Así que lo invito yo en esta mañana, hermano. Si aún usted no ha aceptado la salvación que es en Cristo Jesús, sea este momento de huir apresuradamente. Agárrese de la misericordia de Dios, como lo hizo Lot. Amén. Quiero hacer una oración esta mañana. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, por tu palabra que nos da, Señor, en esta mañana. Que nos hace entender que solo en Cristo Jesús hay salvación. Que solo en Él somos libertados del juicio que viene, Señor, por la maldad que hay en este mundo. Padre, Señor, te rogamos, Dios, que si hay alguien que aquí no ha conocido al Señor, pueda entregar su corazón, que acepte que salvación solamente hay en ti, Señor. Te ruego, Señor, y por mis hermanos también, los que estamos aquí y yo mismo, para que podamos limpiarnos de toda levadura, Señor, de toda contaminación de falsas doctrinas, de la hipocresía, Señor, y de poder creer que los gobiernos pueden ayudar, Señor, a levantar o al crecimiento del reino espiritual de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Líbranos de toda esa levadura, Señor. Y aquellos que no tengan a Jesucristo, te ruego, Señor, que los motives, sálvalos, Padre. Te ruego esto en el nombre de Jesucristo y en Él te doy las gracias. Amén. Amén, hermanos. Gracias por su